Grigori Yakovlev se encontraba frente al espejo, con su uniforme de guardabosques, ajustando cuidadosamente su corbata. A sus 52 años, ya asomaban algunas canas en sus sienes, pero en sus ojos aún brillaba la mirada aguda de un hombre que había pasado décadas observando la vida silvestre. Desde la ventana se veía el edificio de Vkusno y Tochka, su fachada rústica, un testimonio del espíritu imperecedero del Parque Nacional. Miró su reloj. 2 horas antes de la cena de aniversario, 2 horas antes de activar el mecanismo de destrucción de 26 años de matrimonio. La cena estaba cuidadosamente preparada, cada detalle elegido para reflejar tanto su devoción al matrimonio como su inquebrantable lealtad al parque. Vkusno y Tochka no era simplemente un restaurante, era un símbolo, la encarnación del entrelazamiento de su vida personal y profesional. Cuando comenzaron a llegar los primeros invitados, Gregorio los recibía en la puerta con la sonrisa inmutable de un guardabosques. Su hija mayor, María, bióloga, fue la primera en llegar. Sus penetrantes ojos captaron cada detalle del comportamiento de su padre. «Papá», dijo ella, abrazándolo con fuerza, «te ves estupendamente». Gregorio correspondió al abrazo, preguntándose si ella percibía la tensión en sus hombros. «Gracias, querida. Tú también te ves hermosa». Mientras llegaban los demás invitados, amigos, colegas, sus otros 2 hijos adultos, Gregorio mantenía su apariencia cálida y amigable. Fue especialmente atento con Vera, su esposa, con quien había compartido 26 años, fotógrafa de vida silvestre. Ella parecía distraída. Su mirada se movía nerviosamente por la habitación. «¿Todo bien, querida?», preguntó Gregorio, su voz llena de una preocupación fingida. Vera se sobresaltó ligeramente. «Oh, sí. Solo pienso en una nueva serie sobre la naturaleza salvaje que estoy planeando». Gregorio asintió, comprendiendo perfectamente que la naturaleza salvaje no era lo único que la preocupaba. Vio las miradas furtivas que intercambiaba con Igor Minin, su supuesto mejor amigo y jefe de seguridad del parque. Cuando sirvieron el plato principal, Gregorio se levantó, levantando su copa. La habitación quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia él. «Antes que nada, quiero agradecerles a todos por venir esta noche», comenzó Gregorio, su voz serena. «Hace 26 años tomé la mejor decisión de mi vida al casarme con Vera. Ella ha sido mi compañera, mi confidente y mi inspiración durante todos estos años». Hizo una pausa, mirando a la habitación. Vera sonrió débilmente, mientras que Igor se movió incómodamente en su asiento. «Ahora», continuó Gregorio, el brillo en sus ojos se intensificó. «¿Alguien desea vino?». Una risita recorrió la habitación en respuesta a su típico humor seco. Vera, apenas prestando atención, murmuró: «No, cariño, estoy intentando bajar un par de kilos». La sonrisa de Gregorio no se movió. Continuó: «¿O es que estás tomando antibióticos por una peligrosa enfermedad que contrajiste durante tu última expedición a las profundidades de Vera?». La habitación calló. El rostro de Vera palideció. Sus ojos se abrieron por la sorpresa y el miedo. La mano de Igor se detuvo a medio camino hacia su copa. «Hay algo más que deben saber», dijo Gregorio. Todas las miradas se dirigieron hacia él. «Sí, sí, Vera e Igor son amantes». La habitación explotó en susurros y murmullos. Igor intentó levantarse. Su rostro era una máscara de culpa y pánico. «Esperen un momento», dijo Gregorio. Su voz atravesó el caos como un cuchillo. «No nos insulten a todos intentando negarlo». Gregorio se volvió hacia los invitados aturdidos. «Les pido disculpas por el dramatismo, pero creo que es hora de que todos, excepto Vera e Igor, se retiren. Necesitamos discutir algunos asuntos personales». Cuando la habitación quedó vacía, la tensión aumentó, volviéndose casi tangible. Vera estaba sentada, petrificada, mientras Igor caminaba nerviosamente junto a la ventana. Cuando se quedaron solos, la calma de Gregorio se quebró un poco. Sus ojos, normalmente cálidos y amigables, ahora ardían con una fría furia que hizo que Vera e Igor se encogieran. «¿Cuánto tiempo?»,
preguntó Gregorio, su voz peligrosamente baja. Vera abrió la boca para responder, pero no encontró las palabras. Igor dio un paso adelante, levantando las manos en un gesto de capitulación. Gregorio, amigo, nunca quisimos que esto sucediera. Simplemente... ¿Cuánto tiempo?, repitió Gregorio. Cada palabra era aguda como una navaja. Vera finalmente encontró su voz. 6 meses, susurró. Gregorio asintió lentamente, como procesando la información, y luego, inesperadamente, se rió. Fue un sonido agudo y amargo que resonó en las paredes de madera de Vkusno y Tochka. 6 meses, repitió, meneando la cabeza. Tengo noticias para ambos. Lo supe durante 4 de esos meses. Sacó de su chaqueta una pila de fotografías. Mientras las desplegaba sobre la mesa, observó cómo los rostros de Vera e Igor palidecían aún más. En las fotos aparecían en varias poses comprometedoras, todas tomadas claramente en el territorio del parque. Verán, continuó Gregorio con calma, esas cámaras que instalé para rastrear lobos grabaron mucho más que lobos. Vera rompió a llorar. Las lágrimas corrían por su rostro. Gregorio, por favor, perdóname. Simplemente, siempre fuiste tan distante, tan absorbido por tu trabajo. Igor estuvo ahí, me escuchó. Gregorio la interrumpió. No intentes justificarte. Podías haber hablado conmigo. Podías haberme dicho que eras infeliz. En lugar de eso, decidiste traicionarme con mi mejor amigo. Se volvió hacia Igor, sus ojos ardían. ¿Y tú? Confiaba en ti. Fuimos amigos durante más de 20 años. ¿Y así es como recompensas esa amistad? Los hombros de Igor se hundieron. Nunca quise que esto llegara tan lejos, Gregorio. Simplemente sucedió. Gregorio volvió a reírse, una risa vacía, sin humor. Esas cosas no simplemente suceden, Igor. Hay una elección que ambos hicieron una y otra vez. Volvió a meter la mano en su chaqueta y sacó un sobre grueso. Yo también hice mi elección, dijo, deslizando el sobre por la mesa. Los ojos de Vera se abrieron al reconocerlo. Eran los papeles del divorcio. Gregorio, por favor, ¿podemos hablar de esto? Ya estamos hablando, respondió Gregorio con frialdad, y he terminado de escuchar mentiras. Gregorio se levantó. Su temple de guardabosques le permitía mantener la calma a pesar de las emociones que lo asaltaban. Voy a ser muy claro, dijo con una voz baja y controlada. Voy a hacer pública vuestra infidelidad, no solo a nuestras familias, sino a toda la comunidad del parque. Igor se inquietó, consciente de las consecuencias para su carrera y reputación. Gregorio, ¿hablas en serio? Piensa en lo que esto nos hará a nosotros, al parque. Ya lo he pensado, lo interrumpió Gregorio. No he pensado en otra cosa durante meses, y he decidido que el parque merece conocer la verdad sobre su jefe de seguridad. Vera extendió la mano temblorosa. Por favor, Gregorio, podemos arreglar esto. Podemos ir a un psicólogo, tomarnos un tiempo. No, dijo Gregorio con firmeza. Esto no se puede arreglar. Ustedes hicieron su elección y ahora tendrán que asumir la responsabilidad. Mientras Vera e Igor suplicaban por el secreto, la calma de Gregorio finalmente se rompió. Con una voz controlada, pero llena de emociones, expresó el profundo dolor y la ira que sentía. ¿Se dan cuenta de lo que han hecho? No solo conmigo, sino con todo aquello por lo que he luchado. He dedicado mi vida a este parque, a su protección, y a ustedes también, y ustedes lo convirtieron en su patio de recreo personal para sus encuentros. Se volvió hacia Vera, su voz se suavizó un poco. Te amaba, Vera. Dios mío, ayúdame, todavía te amo. Pero esto no lo puedo perdonar. Volvió a dirigirse a Igor, su tono se endureció. ¿Y tú? Gregorio confiaba en él, como amigo, como el responsable de la seguridad del parque, y él traicionó a ambos. Gregorio recogió las fotografías, volviéndolas a guardar en su chaqueta. Les daré a ambos tiempo para pensar en sus opciones, pero sepan, de una forma u otra, habrá consecuencias por sus acciones. Cuando se giró para irse, Vera lo llamó, su voz quebrada.
Gregorio, por favor, ¿y qué hay de los niños? Gregorio se detuvo en la puerta, su mano sobre el picaporte. Sin volverse, respondió: «Merecen saber la verdad, toda la verdad». Con estas palabras, salió, dejando a Vera e Igor lidiando con las consecuencias de su elección. Al cerrar la puerta tras de sí, Gregorio se apoyó en la pared, permitiendo finalmente que su calma se derrumbara. El peso de los meses pasados, el dolor de la traición y la incertidumbre del futuro se abalanzaron sobre él como un tsunami. Por un momento pensó en volver, en decirles que todo era un terrible error, que podían arreglarlo. Pero luego recordó las imágenes tomadas por las cámaras ocultas, los susurros de conversaciones escuchadas, las mentiras que le habían dicho en la cara día tras día. No había vuelta atrás. Solo quedaba el camino hacia adelante, hacia la incertidumbre del futuro. Respirando hondo, Gregorio enderezó los hombros y se alejó del salón. Ahora tenía una nueva misión: proteger su amado parque de las mismas personas en las que más había confiado. Y, como en cada misión de su larga carrera como guardabosques, tenía la intención de llevarla hasta el final. Al salir al fresco aire nocturno, escuchó a lo lejos el rugido distante de una erupción geotérmica. Esto le recordó la fuerza inquebrantable de la naturaleza, las cosas que permanecen inmutables, incluso cuando el mundo que las rodea cambia. Gregorio se permitió una pequeña sonrisa satisfecha. Podía haber perdido su matrimonio, a su mejor amigo y la confianza en sus seres queridos, pero todavía tenía Yellowstone, y por el momento, eso debería ser suficiente. Amaneció el día siguiente. Gregorio Yakovlev se encontraba al comienzo del sendero, sus manos bronceadas sujetando un mapa desgastado de Yellowstone. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el aparcamiento, donde un grupo de influyentes patrocinadores del parque se aglomeraba, tomando café de vasos biodegradables y charlando animadamente sobre la excursión del día. «Bueno, amigos», los llamó Gregorio. Su voz portaba la ligera autoridad de un guardabosques experimentado. «Tenemos un día maravilloso por delante. Este sendero nos llevará a través de algunos de los rincones más vírgenes de Yellowstone. Recuerden, estamos aquí para observar, no para molestar». Cuando el grupo partió, en la mente de Gregorio, bajo su apariencia tranquila, todo estaba cuidadosamente planeado, hasta el desvío inesperado que sugeriría más tarde. La ruta debía llevarlos peligrosamente cerca de uno de los almacenes secretos de Igor, con plantas y productos animales raros. Tras 3 horas de caminata, Gregorio se detuvo, frunciendo el ceño con un fingido desconcierto. «¡Qué extraño!», murmuró lo suficientemente alto. «¿Qué es eso?». «¿Qué sucede, guardabosques Yakovlev?», preguntó Marina Krashina, una filántropa canosa conocida por sus generosas donaciones para la protección del parque. Gregorio señaló un sendero animal apenas visible que se desviaba del principal. «No recuerdo que estuviera aquí. ¿Qué les parece si desviamos un momento? Quiero asegurarme de que todo está en orden». El grupo murmuró su aprobación, deseando una dosis extra de aventura. Gregorio los condujo por el estrecho sendero, su corazón latiendo con anticipación. A unos 100 metros, se detuvo bruscamente, levantando la mano para detener al grupo. «Señoras y señores», dijo con seriedad, «me temo que nos hemos topado con algo inquietante». Ante ellos había un pequeño claro, parcialmente oculto por una densa maleza, pero incluso desde esa distancia, las protuberancias poco naturales bajo una lona de camuflaje eran claramente visibles. Gregorio se acercó con cautela, levantando una esquina de la lona para mostrar pilas de cajas y recipientes de plástico. Marina dejó escapar un grito ahogado. «¡Dios mío, qué es esto!». El rostro de Gregorio era una máscara de preocupación mientras inspeccionaba el escondite. Al parecer se trata de algún tipo de contrabando, plantas raras, partes de animales. Es muy preocupante. Los patrocinadores lo rodearon. Sus expresiones mezclaban el asombro y la indignación. Gregorio los dejó disfrutar un poco de lo visto antes de hablar de nuevo. «Lamento interrumpir nuestra excursión,
Pero debo informar de esto inmediatamente. Regresaremos al centro para visitantes y me pondré en contacto con la seguridad del parque. Al regresar por el sendero, Gregorio escuchó a los patrocinadores cuchichear furiosamente entre ellos. Las semillas de la duda estaban sembradas, ahora había que regarlas. En el centro para visitantes, Gregorio organizó un comunicado ostensible a la administración del parque. Observó con una satisfacción cuidadosamente ocultada cómo la noticia se propagaba, como un incendio forestal, entre los empleados y voluntarios del parque. Esa noche, en la soledad de su pequeña cabaña, Gregorio escribió una nota anónima a la administración del parque. En la carta se expresaban preocupaciones sobre una posible actividad ilegal en Yellowstone, insinuando la posible participación de alguien de la alta dirección del parque. Fue cauteloso, sin nombrar a Igor directamente, pero incluyó suficientes detalles para dirigir la investigación en la dirección correcta. Al sellar el sobre, Gregorio se permitió sonreír. Los primeros pasos estaban dados, ahora era el momento de posicionarse para la siguiente fase de su plan. La semana siguiente, Gregorio se ofreció a ayudar en la investigación interna iniciada después de su pista anónima. Su servicio de muchos años y su impecable reputación lo convirtieron en un candidato obvio, y nadie cuestionó sus motivos. Durante una reunión con el equipo de investigación, Gregorio mencionó incidentalmente algunas inconsistencias que había observado en los últimos informes de seguridad. Probablemente nada importante, dijo encogiéndose de hombros, pero he notado algunas pautas extrañas en las rutas de patrulla últimamente. Tal vez valga la pena revisar. La jefa de la investigación, una mujer perspicaz llamada Yulia Koshkina, se aferró a esa información. ¿Podría ampliar? ¿Guardabosques Yakovlev? Gregorio se recostó en su silla, fingiendo una preocupación despreocupada. Bueno, parece que hay algunas lagunas en la cobertura, especialmente en las zonas más remotas del parque, y el tiempo de algunas patrullas parece extraño. Como ya he dicho, probablemente no sea nada, pero a la luz de los últimos acontecimientos, pensé que valía la pena mencionarlo. A medida que avanzaba la reunión, Gregorio vio cómo las ruedas de la mente de Yulia comenzaban a girar. Había sembrado con éxito otra semilla de duda, esta vez acusando directamente a los protocolos de seguridad del parque y, por lo tanto, a Igor Minin. Durante las siguientes semanas, Gregorio continuó su campaña de sabotaje sutil. Mantuvo conversaciones discretas con sus compañeros guardabosques, expresando su preocupación por la eficacia de las rutas de patrulla actuales. Hacía preguntas específicas en las reuniones de empleados, manteniendo siempre la apariencia de una curiosidad profesional. Luego siguió el golpe maestro. Usando su red de cámaras ocultas, Gregorio grabó un video de Igor entrando en zonas prohibidas del parque fuera de horario. Las imágenes nocturnas granuladas mostraban a una figura, indudablemente Igor, que se deslizaba por territorios que debían estar cerrados incluso para el jefe de seguridad. Gregorio envió anónimamente fragmentos del video al jefe del parque, eligiendo cuidadosamente el momento de la entrega, coincidiendo con una reunión de la junta directiva dedicada a discutir la investigación en curso. El efecto fue inmediato y explosivo. Los susurros sobre corrupción y traición se extendieron por las oficinas administrativas del parque como un virus. A lo largo de todo esto, Gregorio mantuvo la calma, interpretando a la perfección el papel de un guardabosques veterano preocupado. Pero bajo la apariencia tranquila, una tormenta hacía estragos. Cada paso contra Igor era una puñalada, una pequeña medida de venganza por la traición que había destruido la vida de Gregorio. Pero incluso al orquestar la caída de Igor, Gregorio luchaba con emociones inesperadas. Había satisfacción, sí, pero también una profunda y mordaz sensación de tristeza. Era un hombre al que alguna vez había llamado su mejor amigo, un hombre en quien había confiado su vida durante innumerables expediciones al interior del país. En los momentos más tranquilos, generalmente a altas horas de la noche, cuando el peso de sus acciones lo oprimía, Gregorio se preguntaba si no había ido demasiado lejos. Pero luego recordaba la expresión del rostro de Vera en la cena de aniversario, lo frívolo que Igor había intentado negar la relación, y su determinación se fortalecía de nuevo.
A medida que la presión sobre Igor y Vera aumentaba, Gregorio se aseguró de que sus hijos conocieran la verdad sobre la relación de su madre. Los animó a mantener una relación con Vera, a pesar de sus propios sentimientos. Esta reacción ponderada le granjeó simpatía entre su familia y amigos, creando un marcado contraste con el comportamiento cada vez más extraño de Vera e Igor. María, su hija mayor, lo visitó una noche en su cabaña. Sentada en el pequeño porche y mirando la puesta de sol sobre las montañas, se volvió hacia él con los ojos llenos de lágrimas. «Papá», dijo suavemente, «no sé cómo lo haces, cómo puedes estar tan tranquilo con todo esto». Gregorio suspiró, sintiendo el peso de sus actos presionándolo. «No estoy tranquilo, querida, no por dentro, pero este parque es el trabajo de toda mi vida. No puedo permitir que los sentimientos personales interfieran con su protección». María asintió, extendiendo la mano para apretar la suya. «Todos estamos contigo, papá, pase lo que pase». Cuando ella se fue, Gregorio sintió una mezcla de orgullo y culpa. El apoyo de sus hijos lo significaba todo, pero no podía dejar de preguntarse si habrían permanecido de su lado si hubieran conocido toda la medida de sus acciones. Con cada día que pasaba, la soga alrededor de Igor y Vera se apretaba. Gregorio observaba desde las sombras cómo su mundo comenzaba a desmoronarse, pedazo a cuidadosamente orquestado pedazo. El desierto de la venganza era un lugar oscuro y solitario, pero Gregorio había hecho su elección. No había vuelta atrás. El sol colgaba bajo en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el terreno accidentado del Parque Nacional. Gregorio Yakovlev se movía silenciosamente a través del sotobosque, sus sentidos alerta a cada susurro de las hojas, cada crujido de una ramita. Estaba en una patrulla regular, al menos eso podría parecerle a cualquiera que lo observara. En realidad, Gregorio estaba sentando las bases para la siguiente etapa de su plan. Había planeado cuidadosamente su patrulla para que coincidiera con las rondas habituales de Igor Minin, sabiendo que la creciente presión probablemente empujaría a su antiguo amigo a tomar medidas desesperadas. Como si respondiera a una orden, una figura apareció entre los árboles frente a él. Igor Minin, alguna vez el amigo más cercano de Gregorio y ahora su enemigo jurado, se encontraba bloqueando su camino. Su rostro estaba desgastado, las ojeras debajo de sus ojos revelaban noches sin dormir y una creciente paranoia. «Gregorio», lo llamó Igor, su voz era una mezcla de ira y miedo, «tenemos que hablar». Gregorio se detuvo, manteniendo una distancia prudente, su mano se posó instintivamente sobre su radio. Un sutil recordatorio de su conexión con la sede del parque. «¿En qué puedo ayudarte, Igor?» Los ojos de Igor se movían alrededor, como si esperara cámaras ocultas o dispositivos de escucha en cada sombra. «Deja de fingir, Gregorio. Sé lo que estás haciendo. Las pistas anónimas, los descubrimientos oportunos. Estás intentando incriminarme». En los ojos de Gregorio brilló algo parecido a la sorpresa o una satisfacción bien disimulada. «Esa es una acusación seria, Igor. ¿Tienes alguna prueba?» Igor dio un paso adelante, los puños apretados a los lados. «¿Pruebas? ¿Quieres hablar de pruebas? ¿Qué tal la vigilancia no autorizada que estás llevando a cabo?» «Sí, lo sé todo sobre tu pequeña red de cámaras ocultas. ¿Cuánto tiempo llevas espiándome, Gregorio? Espiándonos a todos». El rostro de Gregorio permaneció impasible, incluso cuando su mente trabajaba frenéticamente. Igor sabía de las cámaras, una complicación que no esperaba, pero para ese momento estaba preparado, lo había ensayado muchas veces en su mente. «No estoy seguro de a qué te refieres, Igor», dijo Gregorio con calma. «Las únicas cámaras que conozco son las que están oficialmente autorizadas por el parque para la observación de la vida silvestre. Si tienes alguna preocupación sobre la vigilancia no autorizada, te sugiero que te dirijas al jefe del parque». La risa de Igor fue amarga, rozando la histeria. «Oh, esto es gracioso. Siempre has sido un buen mentiroso, Gregorio. Así engañaste a todos durante tanto tiempo. ¿Cómo mantuviste tu imagen impecable mientras tramabas tu venganza?» Gregorio dio un paso atrás,
su mano ahora firmemente sobre la radio. Igor, creo que necesitas calmarte un poco. Estás diciendo tonterías. Si tienes problemas, hay recursos que pueden ayudarte. No tienes que sermonearme. Igor gritó. Su voz resonó entre los árboles. Una bandada de pájaros se elevó, asustada por la repentina explosión de emociones. ¿Crees que puedes simplemente arruinar mi vida, mi carrera e irte impunemente? Te desenmascararé, Gregorio. Les contaré a todos lo que has hecho. La voz de Gregorio se mantuvo firme, pero en ella apareció una nueva agudeza. Piénsalo bien lo que dices, Igor. Eres el jefe de seguridad del parque y estás haciendo acusaciones infundadas contra un guardabosques veterano. ¿Cómo crees que se verá esto, especialmente teniendo en cuenta la investigación actual? El color abandonó el rostro de Igor cuando el significado de las palabras de Gregorio llegó a él. En un intento desesperado por enfrentarse a Gregorio, solo logró verse más inestable, más culpable. Gregorio aprovechó su ventaja. Escucha, Igor, no sé qué te pasa, pero este comportamiento es preocupante. ¿Hay algo que quieras contarme? ¿Algo sobre recientes violaciones de seguridad, por ejemplo? La boca de Igor se abrió y se cerró, pero no salieron palabras. Dio un paso tambaleante hacia atrás, pareciendo repentinamente muy pequeño frente a la inmensidad del desierto detrás de él. Igor murmuró algo ininteligible, se dio la vuelta bruscamente y se escondió entre los árboles. Gregorio lo observó alejarse, en su pecho una mezcla de emociones complejas. Una parte de él quería llamar a Igor, poner fin a este juego y hablar abiertamente con él sobre la traición, pero la mayor parte, endurecida por meses de dolor e intrigas, permaneció silenciosa mientras continuaba su patrulla. Los pensamientos de Gregorio ya se apresuraban hacia adelante, anticipando el siguiente movimiento de Igor. La confrontación había ido mejor de lo que había esperado. El comportamiento inestable de Igor solo socavaría aún más su autoridad a los ojos de la administración del parque, pero Gregorio sabía que no podía permitirse la complacencia. Igor estaba desesperado ahora, y la gente desesperada es peligrosa. En los próximos días tendría que ser más vigilante que nunca. Pocos sabían que se avecinaba otra confrontación que pondría a prueba su determinación de una manera que nunca había imaginado. Unos días después de su encuentro con Igor, Gregorio regresó a su cabaña después de un largo día de patrulla y encontró una invitada inesperada. Vera estaba parada en el pequeño porche, su postura alguna vez segura ahora encorvada e insegura. «Gregorio», dijo en voz baja cuando él se acercó, «¿podemos hablar un momento?» Gregorio pensó en darse la vuelta e irse, pero la curiosidad y tal vez una brasa latente del amor que alguna vez compartieron lo hicieron asentir e invitarla a entrar con un gesto. Dentro de la cabaña espartana, los ojos de Vera vagaron por todas partes, notando los austeros testimonios de la nueva vida solitaria de Gregorio. Una cama individual, una pequeña mesa llena de mapas e informes, una mini cocina con un plato y una taza. Estaba lejos del acogedor hogar que habían compartido durante más de 2 décadas. «¿Qué quieres, Vera?», preguntó Gregorio, su voz cuidadosamente neutral. Vera respiró profundamente, enderezando los hombros. Necesito explicarme, disculparme por lo que hice, por lo que hicimos. Fue imperdonable, pero Gregorio, debes creerme, nunca quise que esto terminara así». La risa de Gregorio fue cortante, sin humor. «¿Nunca quisiste que terminara así? Tuviste un romance con mi mejor amigo durante meses, Vera. Eso no simplemente sucede». Lo sé», dijo Vera. Su voz se quebró. «Pero entre nosotros, todo estuvo tan distante durante tanto tiempo. Igor estuvo ahí, me escuchó, me hizo sentir». Gregorio la interrumpió. Su voz era como hielo. «No quiero escuchar sobre cómo Igor te hizo sentir. Quiero saber cómo pudiste traicionarme, no solo a mí, sino a todo lo que construimos aquí. ¿Este parque no significaba nada para ti?» Los ojos de Vera se abrieron. «Claro que significó. Y todavía significa, Gregorio. En parte por eso estoy aquí. Lo que está sucediendo, la investigación,
Igor se está desmoronando. Habla de huir, de revelar alguna conspiración. Me preocupa que pueda hacer algo terrible. El rostro de Gregorio permaneció impasible, pero por dentro sintió una oleada de triunfo. Su plan estaba funcionando incluso mejor de lo que había esperado, pero no podía permitir que Vera lo viera. «¿Y qué esperas que haga al respecto?», preguntó con frialdad. «Yo no lo sé», admitió Vera. «Pero, Gregorio, pase lo que pase, sé que tú eres una buena persona. No querrías que el parque sufriera por nuestros errores». Gregorio permaneció en silencio durante mucho tiempo. Luego se acercó lentamente a su mesa y sacó una carpeta. Extrayó una serie de fotografías. «¿Reconoces estos lugares, Vera?», preguntó, extendiendo las fotografías sobre la mesa. Vera se inclinó. Su rostro palideció al reconocer los lugares aislados donde ella e Igor se habían encontrado para sus citas secretas. «Estos lugares», continuó Gregorio, su voz se tensó por la ira controlada, «son zonas prohibidas, importantes hábitats para especies en peligro de extinción, y ustedes los pisotearon como si fueran su nido de amor personal». Las lágrimas brotaron en los ojos de Vera cuando comprendió todo el significado de sus acciones. «Gregorio, no lo sabíamos. Nunca quisimos». «¿Qué?», interrumpió Gregorio. «Destruir los frágiles ecosistemas, potencialmente perturbar los patrones de apareamiento de especies al borde de la extinción, socavar años de trabajo de conservación». Vera se dejó caer en una silla, con la cabeza entre las manos. «Dios mío, ¿qué hemos hecho?». Gregorio la observó, sintiendo una mezcla de satisfacción y una inesperada punzada de compasión, pero la reprimió implacablemente. No había lugar para la compasión en su plan. «Creo que es mejor que te vayas ahora, Vera», dijo en voz baja, «y creo que deberías pensar bien en tus elecciones, no solo en nuestro matrimonio, sino en tu lealtad a este parque y a todo lo que representa». Cuando Vera, con lágrimas en el rostro, salió tambaleándose de la cabaña, Gregorio se volvió hacia la ventana. El sol se ponía tras las montañas, pintando el cielo con vivos colores anaranjados y rosados. Esto le recordó por qué había dedicado su vida a este lugar, por qué estaba dispuesto a tomar medidas tan drásticas para protegerlo. Pero cuando los últimos rayos de sol se extinguieron, dejándolo solo en la creciente oscuridad, Gregorio no pudo evitar reflexionar sobre el precio de su venganza. La naturaleza salvaje que tanto amaba le había impartido una dura lección. En la naturaleza, cada acción tiene consecuencias, a menudo de gran alcance e impredecibles. Con un pesado suspiro, Gregorio se volvió hacia su mesa. Su mirada cayó sobre el equipo de vigilancia que se había convertido tanto en su arma como en su carga. Sabía que los siguientes pasos de su plan serían decisivos. La información que había reunido en las últimas semanas era comprometedora, no solo para Igor y Vera, sino para todo el sistema de seguridad del parque. Gregorio tomó su portátil encriptado, sus dedos volaban sobre el teclado mientras procesaba las pruebas reunidas. Las agencias de protección de la vida silvestre se interesarían en la operación de contrabando de plantas y animales raros que había descubierto, pero tenía que ser cuidadoso para ocultar su propia participación. Mientras trabajaba, un plan comenzó a formarse en su cabeza. La ex esposa de Igor, Sara, ex guardabosques del parque, despedida en circunstancias misteriosas, podría ser una aliada valiosa. Gregorio siempre había sospechado que tras su despido había algo más que la historia oficial de motivos personales. Con algunas llamadas telefónicas cautelosas y correos electrónicos cuidadosamente redactados, Gregorio organizó un encuentro aparentemente casual entre Sara y Vera. Sabía que Sara albergaba rencor hacia Igor y sus revelaciones sobre su comportamiento pasado podrían ser el último clavo en el ataúd de la falsa confianza de Vera. Al día siguiente, Gregorio observó desde la distancia cómo Sara y Vera se encontraban en la cafetería Vikusno y Tochka. Incluso desde lejos, vio el asombro y la incredulidad en el rostro de Vera cuando Sara comenzó a hablar.
Sus gestos animados contaban una historia que claramente causaba sufrimiento a Vera. Cuando las mujeres se separaron, Vera tropezó, como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Gregorio sintió una punzada de lo que podría ser culpa, pero rápidamente la reprimió. «Es necesario», se dijo a sí mismo, «por el parque, por la justicia». Durante los días siguientes, Gregorio observó cómo la presión sobre Igor y Vera aumentaba. Su comportamiento se volvía cada vez más impredecible. A Igor se le vio discutiendo con guardabosques más jóvenes. Su voz resonaba en el aparcamiento del centro de visitantes. Vera, que normalmente cuidaba meticulosamente su apariencia, comenzó a aparecer en el trabajo con el pelo despeinado y ropa inapropiada. Las pistas anónimas de Gregorio a las agencias de protección de la vida silvestre tuvieron el efecto deseado. Los investigadores federales comenzaron a interrogar discretamente a los empleados del parque. Su presencia intensificó la atmósfera de paranoia y sospecha que se cernía sobre el parque como una espesa niebla. Al observar el despliegue del plan, Gregorio no podía dejar de sentir satisfacción, pero con cada día que pasaba, el peso de sus actos lo oprimía cada vez más. El guardabosques que había en él, aquel que había jurado proteger y preservar, luchaba contra el marido engañado, sediento de venganza. El agudo aire otoñal presagiaba el invierno cuando Gregorio se abría paso a través de una parte remota del parque. Estaba revisando una de sus cámaras ocultas cuando un movimiento en la distancia llamó su atención. Dos figuras se abrían paso a través del sotobosque, claramente tratando de pasar desapercibidas. Con la sigilosa agilidad que le habían otorgado años en la naturaleza salvaje, Grisha se aproximó, reconociendo las voces de Igor y Vera. Discutían en tonos apagados, pero cargados de tensión. «Tenemos que hacer algo», susurró Grisha. «Igor nos está destruyendo. Él lo sabe todo», siseó Vera. «¿Acaso crees que yo no lo sé?», respondió Igor con voz grave y colérica. «Pero no podemos simplemente huir. Necesitamos un plan». Grisha se quedó petrificado. El corazón le martilleaba en el pecho. No esperaba esto. Igor y Vera estaban trabajando juntos en su contra. Escuchándolos, comenzó a comprender su plan, y un escalofrío, ajeno por completo al clima, le recorrió la espalda. Iban a presentarlo como una persona inestable, peligrosa para sí mismo y para los demás. Igor hablaba de utilizar su acceso a archivos personales para desenterrar cualquier incidente pasado que pudieran usar en su contra. Vera, con la voz quebrada por una mezcla de culpa y determinación, mencionaba contactar a los hijos y contarles una historia de frialdad emocional y manipulación. Cuando sus voces se desvanecieron en la distancia, Grisha permaneció inmóvil, la cabeza le daba vueltas. Los había subestimado hasta dónde llegarían para protegerse. En los días siguientes, Grisha sintió las consecuencias de su contraataque. Lo seguían susurros cuando pasaba por el edificio de la administración del parque. Los colegas que antes lo saludaban con calidez, ahora desviaban la mirada. Escuchaba fragmentos de conversaciones sobre problemas de salud mental y comportamientos extraños. Sus hijos, a quienes tanto había intentado proteger de lo peor del escándalo, empezaron a comportarse de manera diferente con él. Su hijo menor, Boba, lo llamó una tarde, con la voz insegura y tensa. «Papá», dijo, «mamá está diciendo cosas sobre ti, sobre cómo te comportas. ¿Todo está bien?». El nudo en la garganta de Grisha se hizo más apretado. «Todo está bien, hijo», respondió. «Tu mamá lo está pasando mal ahora, no te preocupes». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Grisha sabía que todo estaba lejos de estar bien. El meticuloso plan que había elaborado se escapaba de su control. El golpe final llegó en forma de una carta certificada. Igor y Vera habían contratado a un abogado agresivo para contrarrestar el proceso de divorcio de Grisha. El documento estaba repleto de acusaciones de inestabilidad mental, abuso de poder y afirmaciones infundadas. No solo buscaban desacreditarlo, sino también obtener potencialmente el control de su pensión y de los bienes comunes. Grisha se sentó en su pequeña mesa, la carta arrugada en su puño,
todo el peso de sus acciones cayendo sobre él. Quería proteger el parque, obtener justicia por la traición que había sufrido, pero al hacerlo, se había convertido en lo que despreciaba. Al atardecer, cuando las largas sombras se proyectaban sobre su cabaña, Grisha tomó una decisión. Ya no podía combatir el fuego con fuego. Si quería salvar algo de esta situación, su reputación, su relación con sus hijos, su propio ser, tenía que encontrar otra manera. Pero antes de que pudiera hacer algo, la alarma recorrió el parque. Un gran incendio forestal se había desatado en una zona remota del Parque Nacional, amenazando no solo el ecosistema, sino también la posible revelación de las actividades de contrabando de Igor. Cuando Grisha tomó su equipo y corrió a ayudar a sofocar el incendio, comprendió que la naturaleza, en su implacable poder, había tomado el control de la situación. El terreno salvaje que tanto deseaba proteger, ahora sería el escenario del acto final de esta tragedia. La ironía de la situación no se le escapó mientras subía a la camioneta del parque, la sirena aullando. En su sed de venganza, había olvidado la lección más importante que le había enseñado el Parque Nacional. El equilibrio en la naturaleza siempre se restaura, a menudo de la manera más inesperada y cruel. Mientras corría hacia el incendio en expansión, Grisha sabía que todo lo que sucediera a partir de ese momento estaría fuera de su control. El terreno salvaje de la venganza lo había llevado hasta aquí, pero sería la naturaleza salvaje del Parque Nacional la que decidiría el resultado. El cielo sobre el Parque Nacional tenía el color de un hematoma furioso, violeta y anaranjado. El sol poniente apenas se filtraba a través de la densa humareda que sofocaba el aire. Grisha Yakovlev se encontraba al borde de un precipicio, sus ojos escudriñando el horizonte, donde las llamas lamían las copas de los árboles como demonios hambrientos. El fuego había comenzado con algo pequeño, un rayo solitario en un rincón apartado del parque, pero las condiciones secas lo habían transformado en un infierno voraz, amenazando con consumirlo todo a su paso. La radio de Grisha crujió. Todas las unidades. Aquí control. El fuego ha sobrepasado la línea de defensa en el sector 7. Repito, el fuego ha sobrepasado la línea de defensa. Todo el personal, a los puntos de evacuación inmediatamente. Grisha tomó la radio, su voz serena a pesar del caos que lo rodeaba. Aquí el guardabosques, Yakovlev. Asumo el mando de la extinción del incendio en el cuadrante norte. Todas las unidades disponibles, concéntrense en mi posición. Mientras Grisha hablaba, sus pensamientos corrían a toda velocidad. El cuadrante norte, allí donde Igor había escondido su mayor alijo de mercancía de contrabando. Las pruebas que podrían acabar con toda la operación de Igor ahora estaban en el camino directo del fuego. Por un instante, Grisha pensó en dejar que se quemaran. Sería tan fácil. La propia naturaleza parecía ofrecerle la solución perfecta, una forma de destruir las pruebas de los crímenes de Igor sin mancharse las manos. Pero tan rápido como surgió esa idea, la descartó. No estaba en su naturaleza, no era por lo que el parque representaba. «Control», dijo por la radio. «Necesito un equipo para una operación de alto riesgo de extracción en el sector 9. Tenemos materiales valiosos que deben ser asegurados». «Negativo, guardabosques Yakovlev», fue la respuesta. «El sector 9 es demasiado peligroso. No podemos arriesgarnos a enviar a nadie allí». Grisha apretó los dientes. «Entonces iré yo solo. Simplemente mantengan a la unidad de reserva lista para la evacuación». Antes de que alguien pudiera objetar, Grisha ya se estaba moviendo. Se lanzó cuesta abajo por la ladera rocosa. El calor del incendio que se acercaba ya le hacía sudar. Condujo hacia el sector 9, sorteando valles humeantes y esquivando brasas incandescentes. Grisha no pudo evitar notar la ironía de la situación. Había pasado meses planeando la caída de Igor, y ahora arriesgaba su vida para preservar las mismas pruebas que tanto había buscado. El jeep se detuvo bruscamente en el borde de un pequeño claro.
A través de la densa humareda, Grisha pudo distinguir el contorno de una pequeña cabaña. El almacén secreto de Igor. Se puso una bandana en la cara, tomó su mochila de emergencia y se lanzó a la niebla. Dentro de la cabaña hacía un calor insoportable. Grisha actuó con rapidez, recogiendo raras muestras de plantas y cajas cuidadosamente marcadas con productos de origen animal. Cada objeto representaba una traición al parque, a su amistad, a todo lo que Grisha apreciaba. Pero también eran recursos insustituibles, vitales tanto para la investigación en curso como para los estudios científicos del parque. Mientras trabajaba, oyó un zumbido distante. El fuego se acercaba. Grisha redobló sus esfuerzos. El sudor le ardía en los ojos mientras cargaba las últimas pruebas en su mochila. Justo cuando se disponía a irse, un brillo metálico llamó su atención. Debajo de una tabla del suelo había una caja estanca. Grisha la abrió y encontró una libreta detallada, nombres, fechas, sumas. Era el arma humeante que había estado buscando. Agarrando la libreta contra su pecho, Grisha salió de la cabaña. El mundo exterior se había convertido en un paisaje infernal de humo y llamas. Apenas podía distinguir el jeep a través de la densa humareda. De repente, su radio crujió. «Recepción. Recepción. Aquí Igor Minin. Estoy atrapado en el cañón del Coyote. El fuego está por todas partes. Si alguien me escucha, ayúdenme». Grisha se quedó congelado. El cañón del Coyote estaba a menos de 1 kilómetro de su posición actual. Miró la libreta en sus manos y luego hacia donde había llegado la señal de socorro de Igor. La elección que tenía ante él era clara: asegurar las pruebas y garantizar la caída de Igor, o arriesgarlo todo para salvar al hombre que lo había traicionado. Grisha permaneció allí durante un largo rato. El calor del incendio que se acercaba lo presionaba por todos lados. Luego, con una maldición inarticulada, metió la libreta en su mochila y se dirigió hacia el cañón del Coyote. «Aguanta, Igor», gruñó por la radio. «Voy en camino». «Igor, ¿dónde estás?», preguntó Grisha. Una tos débil le respondió. «Aquí estoy». Grisha encontró a Igor acurrucado contra una roca, su ropa hecha jirones, su rostro cubierto de hollín. Por un momento, sus miradas se cruzaron, y Grisha vio en los ojos de Igor un destello de confusión, rápidamente reemplazado por una esperanza desesperada. «Igor», dijo Grisha con voz ronca. «¿Qué haces aquí?», gruñó Igor. «Salvando mi trasero, al parecer», dijo Grisha, ayudando a Igor a levantarse. «¿Puedes levantarte?». Igor asintió débilmente, y comenzaron el difícil ascenso fuera del cañón. El calor era insoportable, el humo tan denso que era difícil respirar. Los músculos de Grisha ardían por el esfuerzo, soportando su propio peso y el de Igor. Cuando casi habían llegado a la cima, se escuchó un fuerte crujido. Grisha levantó la vista y vio un enorme pino, su tronco envuelto en llamas, cayendo sobre ellos. Sin pensarlo 2 veces, empujó a Igor los últimos metros hacia la seguridad antes de lanzarse hacia un lado. El árbol se derrumbó, pasando a pocos centímetros de Grisha. Tendido en el suelo, jadeando por el aire sobrecalentado, escuchó el bzz, bzz, bzz de las hélices de un helicóptero. Un reflector cortó el humo, iluminando la escena, y un equipo de rescate descendió para evacuarlos. Grisha volvió a encontrar la mirada de Igor. Había algo allí: gratitud, sin duda, pero también vergüenza y un incipiente reconocimiento de la magnitud de sus propios actos. El helicóptero despegó, llevándolos lejos del incendio que rugía abajo. Sobrevolando el paisaje en llamas, Grisha miró hacia abajo al parque que había jurado proteger. El fuego ardía, implacable e indiferente al drama humano que había desatado. Pero incluso en medio de la destrucción, Grisha vio la promesa de la renovación. El fuego es una parte natural del ciclo de la vida, que limpia lo viejo para dar paso a un nuevo crecimiento. Cuando la adrenalina se disipó, Grisha sintió una profunda fatiga. Había salvado a Igor, sí, pero ¿a qué precio?
Las pruebas en su mochila pesaban sobre él, recordándole que la verdadera batalla estaba lejos de terminar. El helicóptero aterrizó en la base de bomberos, y Grisha, todavía sosteniendo al casi inconsciente Igor, cayó de él. El personal médico corrió hacia ellos. Grisha vio una cara familiar entre la multitud. Vera estaba al borde de la plataforma de aterrizaje, sus ojos muy abiertos por el shock y el miedo. Por un momento, sus miradas se cruzaron. Grisha vio en los ojos de Vera un torbellino de emociones: alivio, culpa, confusión. Pero antes de que ninguno de los dos pudiera hablar, el personal médico se llevó a Grisha, dejando a Vera sola en el caos de la base. En la carpa médica, los pensamientos de Grisha ya corrían hacia adelante. El incendio había cambiado todo, llevando a ebullición los conflictos que habían estado latentes durante mucho tiempo, pero también había dado una oportunidad de redención. Para él, para Igor, para el propio parque. La cuestión era si la aprovecharían. Los días posteriores al dramático rescate se fundieron en una neblina de humo, agotamiento e interminables interrogatorios. Grisha se encontró en el centro de atención, aclamado como un héroe por algunos, mirado con sospecha por otros. Las pruebas que había extraído del escondite de Igor fueron entregadas a los investigadores federales, desencadenando una reacción en cadena que sacudió a la administración del parque. Igor, todavía recuperándose de la inhalación de humo y quemaduras menores, fue arrestado por agentes federales tan pronto como fue dado de alta del centro médico. Grisha observó desde la distancia cómo se llevaban a Igor esposado, su rostro una máscara de derrota. Los cargos eran graves: peligro para la vida, comercio ilegal de animales salvajes, abuso de poder. El hombre al que Grisha alguna vez había llamado su mejor amigo, ahora se enfrentaba a la posibilidad de pasar años en una prisión federal. Cuando el polvo comenzó a asentarse, Grisha se paró al borde de la base de bomberos, mirando el paisaje quemado. El incendio había sido extinguido, pero sus consecuencias se sentirían durante muchos años, al igual que las consecuencias de la traición de Igor y Vera. Una voz familiar interrumpió sus pensamientos. Grisha, al volverse, vio a Vera. Sus ojos estaban rojos y su aspecto normalmente impecable estaba desaliñado. Por un instante, Grisha volvió a su aniversario, cuando la acusó por primera vez de infidelidad, pero ahora, en lugar de ira, solo sentía una profunda y dolorosa fatiga. «¿Qué quieres, Vera?», preguntó, su voz ronca por varios días de respirar aire lleno de humo. Ella dio un paso vacilante hacia adelante. «Yo quería agradecerte por salvar a Igor y disculparme por todo». Grisha rió con amargura. «¿Disculparte ahora, después de todo lo que ha pasado?». Vera se estremeció ante su tono, pero continuó. «Sé que ya es demasiado tarde. Sé que he destruido todo lo que teníamos. Pero, Grisha, verte arriesgar tu vida, eso me hizo comprender cuán lejos hemos llegado todos, cuán lejos he llegado yo». Grisha guardó silencio durante mucho tiempo. Miraba los árboles ennegrecidos, la tierra cubierta de ceniza. En algún lugar allí, una nueva vida ya estaba comenzando a despertar. Las semillas se despertaban en el suelo enriquecido por la destrucción del fuego. «¿Sabes?», dijo finalmente, «hay un tipo de piñas que solo abren y liberan sus semillas después de un incendio. El calor las rompe y las cenizas dan nutrientes para nuevos brotes. Es la forma que tiene la naturaleza de transformar la destrucción en renovación». Se volvió hacia Vera, sus ojos cansados pero claros. «Salvé a Igor porque era lo correcto. Porque, a pesar de todo, sigo siendo el hombre con quien te casaste, el hombre que juró proteger este parque y a todos los que están en él. Pero, Vera, eso no cambia lo que ha sucedido entre nosotros». Las lágrimas brotaron de los ojos de Vera. «Lo sé. No espero perdón, Grisha. Solo necesitaba que comprendieras la magnitud de lo que he hecho, no solo a ti, sino al parque, a nuestra familia». Grisha asintió lentamente. La comprensión es el comienzo, pero la confianza, una vez rota, no se recupera fácilmente. Tú e Igor no solo me traicionasteis,
Traicionasteis todo lo que representa este parque, todo en lo que hemos trabajado durante todos estos años. Vera se secó los ojos. ¿Y ahora qué? Grisha suspiró. Ahora nos enfrentamos a las consecuencias de nuestros actos, todos nosotros. Como si fuera una señal, el administrador del parque se acercó a ellos. Guardabosques Yakovlev, el jefe de administración desea verlo en su despacho. Grisha asintió, luego se volvió hacia Vera. Tengo que irme. Cuídate, Vera, y espero que encuentres la manera de reconciliarte contigo misma, si no con alguien más. Al irse, Grisha sintió que una carga se le quitaba de los hombros. La conversación no había traído una reconciliación completa, pero había abierto una puerta a lo que aún no sabía. En el despacho del jefe de administración reinaba el caos. Los teléfonos sonaban sin parar. Los empleados corrían de un lado a otro con pilas de papeles. Entre todo eso se sentaba la jefa de administración, Violeta Dontsova. Su mesa, normalmente impecable, estaba repleta de informes e imágenes satelitales del incendio. «Ah, guardabosques Yakovlev», dijo, haciendo un gesto para que Grisha se sentara. «¿Cómo se siente?» Grisha se dejó caer en la silla, repentinamente consciente de cada dolor en su cuerpo. «Podría estar mejor, señora, pero estoy listo para volver al trabajo». Violeta asintió. Una leve sonrisa apareció en las comisuras de sus labios. «Me alegra oírlo, porque tengo una propuesta para usted». Se inclinó hacia adelante, su expresión se volvió seria. «Grisha, sus acciones durante esta crisis han sido simplemente ejemplares. Ha demostrado un liderazgo, un coraje y una dedicación increíbles a este parque. Es por eso que quisiera ofrecerle el puesto de jefe de guardaparques», dijo Violeta, y Grisha parpadeó aturdido. «¿Jefe de guardaparques? Pero, ¿qué pasa con Igor Minin?» «Igor Minin ya no forma parte del futuro de este parque», dijo Violeta con firmeza. «Sus acciones causaron un daño incalculable al Parque Nacional y a la confianza del público en nuestra institución. Necesitamos a alguien como usted, Grisha, una persona con principios, alguien que comprenda que la protección de este parque significa algo más que cumplir con las reglas. Significa encarnar el espíritu mismo de la conservación y la gestión de la naturaleza». Grisha se quedó sin habla por un momento. El puesto de jefe de guardaparques era algo con lo que había soñado durante años, pero nunca creyó que lo lograría. Y ahora se lo ofrecían después de la crisis más grande que el parque había enfrentado en décadas. «Me siento halagado, señora», dijo finalmente, «y acepto. Pero quiero que sepa que si asumo este puesto, habrá cambios. Necesitamos medidas más estrictas para la protección de la naturaleza, una mejor formación ética para el personal. No podemos permitir que algo así se repita». La sonrisa de Violeta se amplió. «Precisamente por eso quiero que usted esté en este puesto, Grisha. Cuenta con mi apoyo total. Ahora vaya a casa y descanse. Le espera mucho trabajo». Al salir del despacho, Grisha ya estaba haciendo planes. El parque había pasado por una prueba de fuego, en sentido literal y figurado, pero de las cenizas podía surgir algo nuevo, algo más fuerte, más resistente, más fiel a los ideales que lo habían llevado al Parque Nacional. Al salir a la calle, respiró profundamente el aire puro, por primera vez en varios meses. Grisha sintió un rayo de esperanza. El camino sería difícil, pero estaba preparado para enfrentarlo. Después de todo, pensó mirando el paisaje maltrecho pero en recuperación, si el Parque Nacional podía renovarse después de un devastador incendio, él también podía hacerlo. Pasó un año desde aquel fatídico incendio que lo cambió todo. Grisha Yakovlev se encontraba en la cima del pico más alto del Parque Nacional, observando el paisaje que se extendía a sus pies. Las marcas del incendio aún eran visibles, pero estaban atenuadas por el brillante verde del nuevo crecimiento. La naturaleza, en su infinita sabiduría, ya había comenzado el proceso de renovación. Grisha respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire fresco de la montaña. Durante el año pasado, mucho había cambiado tanto en el parque como en su propia vida. Como jefe de guardaparques, había implementado cambios significativos en las políticas de conservación del parque y en los programas de formación ética del personal,
No había sido fácil, los cambios nunca lo son, pero ya veía los efectos positivos. La radio crujió, rompiendo el silencio de la montaña. Jefe de guardaparques Yakovlev, aquí la central. Acabamos de recibir un mensaje del director de la prisión. Se ha dictado sentencia a Igor Minin, 15 años de prisión federal. Grisha cerró los ojos, dejando que la noticia lo impactara. Recibido, central. Gracias por la información. 15 años. Parecía demasiado y a la vez insuficiente, considerando el daño causado por Igor. Pero cuando Grisha abrió los ojos y miró el paisaje que se estaba recuperando, comprendió que la sentencia le traía una sensación de cierre. La traición que había destrozado su mundo hacía un año, ahora parecía lejana, no olvidada, por supuesto, pero ya no era la herida fresca y dolorosa que había sido antes. Como por arte de magia, el teléfono de Grisha vibró. Lo sacó y vio una nueva notificación de correo electrónico. El nombre del remitente le hizo detener el corazón. Vera. Por un momento, el dedo de Grisha se quedó suspendido sobre el botón de eliminar, pero la curiosidad, o tal vez algo más profundo, lo llevó a abrir el mensaje. Querido Grisha, comenzaba la carta. He estado siguiendo las noticias del Parque Nacional, todos los cambios positivos que estás implementando. Estoy orgullosa de ti, aunque sé que no tengo derecho a estarlo. Te escribo porque necesito que sepas cuánto lamento mis acciones, no solo el romance, sino también cómo perdí de vista lo que realmente importa, nuestra familia, el parque, los principios que alguna vez compartimos. He pasado el último año intentando comprender cómo pude alejarme tanto de la persona que creía ser. Ahora trabajo en un pequeño periódico, en una ciudad lejos del Parque Nacional. No es prestigioso, pero es un trabajo honesto. Y lo que es más importante, me da la oportunidad de usar mis habilidades fotográficas para llamar la atención sobre los problemas ambientales. Estoy intentando, en la medida de mis posibilidades, reparar el daño que he causado. No espero perdón, Grisha. Sé que lo que hice es imperdonable, pero espero que algún día encuentres en tu corazón la posibilidad de recordar los buenos momentos que pasamos juntos, y no solo el dolor de cómo terminó todo. Cuídate y cuida nuestro parque. Sé que está en las mejores manos mientras tú estás al mando. Grisha bajó el teléfono. Sus emociones eran una compleja mezcla. Miraba las vastas extensiones del Parque Nacional, el parque que había sido a la vez el catalizador de la destrucción de su matrimonio y su propia salvación personal. Después de una larga pausa, comenzó a escribir su respuesta. Vera, gracias por tu carta. Me alegra saber que has encontrado tu camino. El último año ha sido un año de profundos cambios y crecimiento, tanto para el parque como para mí personalmente. Aunque todavía no puedo ofrecerte perdón, sí puedo ofrecerte comprensión. Todos nos desviamos del camino a veces. Lo importante es que volvamos a encontrarlo. Agradezco tus amables palabras sobre mi trabajo aquí. El Parque Nacional siempre ha sido para mí algo más que un trabajo. Es una vocación. Estoy agradecido por la oportunidad de guiarlo hacia una nueva era de conservación y gestión ética. En cuanto a nuestra familia, quiero que sepas que mantengo una comunicación abierta con nuestros hijos sobre todo lo que ha sucedido. Les duele, pero son fuertes. Nuestro hijo menor, Boba, está estudiando bien en la universidad. Está pensando en especializarse en protección del medio ambiente. No puedo volver a lo que fue Vera. Han pasado demasiadas cosas. Pero quizás podamos seguir adelante con una relación civilizada, especialmente por Boba. Cuídate. Al presionar enviar, Grisha sintió que lo invadía la paz. No era una reconciliación, pero era un paso hacia algo, no mejor, quizás, pero más honesto, más acorde con quienes eran ahora. Sus reflexiones fueron interrumpidas por unos pasos que crujían sobre la grava. Se volvió y vio a la doctora Sara Mikhailova subiendo el último tramo de la senda hasta la cima. Su rostro estaba sonrojado por el ascenso. Su cabello oscuro se había escapado de la coleta, pero sus ojos brillaban de emoción. Grisha, lo llamó acercándose a él. Te he estado buscando por todas partes.
Acaban de llegar los datos de nuestro último estudio sobre la población de lobos, y no te vas a creer los resultados. Grisha no pudo contener una sonrisa. Durante el último año, él y Sara habían colaborado estrechamente en varios proyectos de conservación. Su pasión por la biología de la fauna salvaje y su inquebrantable dedicación al ecosistema del parque eran un soplo de aire fresco después de toda la agitación. «Cuéntame», dijo, sinceramente interesado. Sara comenzó a explicar la dinámica de la manada y la expansión de su territorio. Grisha, escuchándola, admiraba no solo su competencia científica. Había algo en ella, una calidez y una decencia que resonaban profundamente en él. «¿Sabes?», dijo cuando ella hizo una pausa para respirar. «Creo que esto requiere una celebración. ¿Qué te parece cenar en Vkusno y Tochka esta noche? He oído que los filetes de bisonte están excelentes en esta época del año». Los ojos de Sara se abrieron de sorpresa. Luego se entrecerraron de placer. «Me gusta, Grisha. Me gusta mucho». Comenzando el descenso de la montaña, caminando codo con codo, Grisha sintió la chispa de algo que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza, no solo para el futuro del parque, sino también para el suyo propio. El sendero pasaba por zonas que aún llevaban las huellas del incendio del año anterior, pero por todas partes brotaba nueva vida. Las flores silvestres pintaban la tierra enriquecida con cenizas con brillantes colores, y los jóvenes retoños se estiraban hacia el cielo. Grisha se detuvo un momento, contemplando la escena. «¿Sabes?», le dijo a Sara, «hay una teoría en la ecología de incendios que se llama hipótesis de la perturbación intermedia. Sugiere que las perturbaciones aleatorias, como los incendios forestales, pueden en realidad aumentar la biodiversidad del ecosistema». Sara asintió intrigada. «Creando oportunidades para que nuevas especies se establezcan». «Exacto», respondió Grisha. «Últimamente he estado pensando que quizás el mismo principio se aplica a la vida. A veces se necesita un gran trastorno para eliminar la maleza vieja y dejar espacio para nuevas oportunidades». Se volvió hacia Sara, dándose cuenta de lo cerca que estaban. «He pasado el último año concentrado en la recuperación del parque, en arreglar las cosas, pero empiezo a comprender que en mi vida también puede haber espacio para algo nuevo». La sonrisa de Sara era cálida y comprensiva. «Los nuevos comienzos pueden ser aterradores», dijo suavemente, «pero también pueden ser maravillosos». Continuando su caminata, Grisha sintió que un peso del que ni siquiera se había dado cuenta se le quitaba de los hombros. La traición, la ira, las ansias de venganza, todo parecía retroceder, dejando tras de sí una sensación de calma y posibilidad. Recordó su correspondencia con Vera, la sentencia de Igor, todos los cambios que había implementado en el parque. Cada uno de ellos había sido un paso en su viaje que lo había llevado a este momento. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con vibrantes tonos anaranjados y rosados. Grisha se detuvo de nuevo, admirando la impresionante vista. «¿Sabes?», le dijo a Sara, «creo que por fin estoy listo para aceptar este nuevo comienzo». Caminando juntos hacia el edificio del servicio de guardaparques, Grisha se permitió una sonrisa sincera. Comprendió que, al igual que el propio parque, no solo había sobrevivido al fuego de la traición, sino que se había vuelto más fuerte, más sabio y más dedicado a su propósito vital que nunca. El camino que se avecinaba era un territorio inexplorado, pero Grisha Yakovlev estaba listo para explorarlo. Después de todo, si el Parque Nacional le había enseñado algo, era que las vistas más hermosas a menudo se descubren después de las ascensiones más difíciles.